gustaría que podamos compartir hoy el mensaje de la palabra de Dios bajo el título Muros que debemos de reconstruir para fortalecer nuestra fe. La historia de Nehemías nos narra la maravillosa historia de un copero que Dios escogió para una grandiosa tarea: reedificar los muros de Jerusalén. Por muchos años habían intentado reconstruir estos muros. Sin embargo, Nehemías, con la ayuda de Dios y con mucha oposición, pudo hacerlo en un tiempo récord. Hoy queremos que podamos actuar como si fuéramos analistas de construcción y que tú y yo podamos analizar cómo podemos levantar los muros en nuestras vidas, en nuestra familia, que puedan fortalecer nuestra fe. Antes de empezar a edificar esa gran muralla que ha de construir nuestra fe y fortalecerla en el Señor, me gustaría que analicemos algo. ¿Por qué construir unos muros en una ciudad que estaba prácticamente vacía? Aquí tenemos 4 razones en las cuales tú y yo podemos crecer. Número 1, la reconstrucción era la preparación para el cumplimiento de la promesa. Es maravilloso ver cómo en la historia de Nehemías el Señor había prometido al pueblo que le ayudaría, que le fortalecería. Sin embargo, el pueblo tenía que hacer su parte. Querido amigo, tú y yo tenemos que fortalecer los muros, esos muros que van a ayudar a nuestra fe. Sin embargo, aunque la promesa de Dios está allí, Él no hará nada si tú y yo no hacemos nuestra parte. Por lo tanto, al reconstruir los muros allá en Jerusalén, Nehemías emprendía la tarea para que Jehová cumpliera su promesa. Y tú y yo hoy debemos poner ese trabajo mesonero para que Dios cumpla en tu familia, en tus hijos, en tus planes, la promesa que Él tiene. Número 2, el esfuerzo de la dinámica de reconstrucción jugaría un papel de unidad y fortaleza espiritual. Cuando vamos al libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 16 al 18, nos damos cuenta que el pueblo se unió en una misma estrategia. Mientras estaban tratando de levantar los muros, cada uno de ellos con la espada en la mano, el que tocaba la trompeta al lado de Nehemías, y todos a una tenían un plan, una estrategia. Cuando tú te dispones en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, o quizás allí en el área de trabajo, a edificar y levantar los muros de fe, entonces allí empieza la dinámica y Jehová bendecirá el trabajo que tú haces. La razón número 3 por la cual Nehemías se propone levantar estos muros en una ciudad que prácticamente estaba vacía es que la reconstrucción haría el escenario esencial para la recuperación de este pueblo que había sido esparcido. Cuando leemos en Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9, nos damos cuenta cuál es la promesa. Acompáñame a leer. Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9, dice la palabra de Dios: Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os esparciré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Maravillosa historia. Mientras pueblo estaba reunido para poder reconstruir los muros, el Señor haría posible que esta promesa sea cumplida. Y la razón número 4 por la cual Nehemías y todo el pueblo se esforzaba para levantar estos muros es que la reconstrucción traería la victoria. Según Nehemías capítulo 9, versículo 17, un día el pueblo sería reunido y un día este pueblo alabaría el nombre de Dios. Yo quiero invitarte para que hagamos una oración en este momento y pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra y que hoy sea el momento en que tú decidas en reconstruir los muros que un día fortalecerán la fe de tu vida, de tu familia, de tus hijos e incluso de los proyectos y planes en los cuales se emprenda. Oremos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias porque podemos abrir tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora yo sé que hay muchas personas atentos, dispuestos a levantar esos muros
que pueden fortalecer su fe en su hogar, en su vida personal e incluso en aquellos lugares que emprende, que trabaja y que echa hacia adelante. Queremos suplicar que el mensaje de esta hora sea como escuchar tu voz y que tu voz pueda decir a cada uno de nosotros y a los amigos que escuchan cuál es el siguiente paso para tener la victoria. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Qué bueno que estamos de vuelta aquí para tratar este maravilloso tema. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de reconstrucción pensamos en algo que ha sido arruinado y que necesita ser reedificado. Y esto nos lleva a conocer un poco más acerca de la historia de Nehemías y qué pasó allí en Jerusalén. Nos preguntamos, ¿qué estaba en la cabeza de Nehemías cuando él estaba pensando en reconstruir todos los muros? Cuando leemos en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 a 4, uno de los siervos contó a Nehemías cómo estaba el remanente del pueblo que había estado cautivo por 70 años. Y estas palabras no fueron muy alentadoras para Nehemías. Leamos junto a Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 4, que nos dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quinliú, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis siervos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto, lo que salvamos de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén estaba en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. En el muro de Jerusalén, allí derribado y sus puertas quemadas por fuego, la noticia le pareció al gran Nehemías como una palabra desalentadora. El pueblo era llamado remanente para entonces, y aunque esta es una palabra de bienestar, para aquel momento solamente mostraba que el pueblo había sido diezmado. Solamente un 2% de todos los que habían sido cautivados durante los 70 años habían quedado para contar acerca de la historia. Estaba en gran afrenta, el muro había sido destruido y la ciudad estaba totalmente derribada. Ahora, la pregunta clave es: ¿por qué el pueblo simplemente no vivía por todas sus anchas y sin murallas? O una pregunta más directa: ¿qué sentido tenían las murallas para este pueblo? Quizás es la pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿Necesitamos reedificar muros en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra propia vida espiritual? La respuesta de la historia de Nehemías nos ayudará a que podamos analizar cómo nosotros hoy necesitamos del Señor. Número 1, el mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. En el mundo antiguo, una ciudad sin muro era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. Hoy en día sería lo mismo. Si nuestras vidas hoy no tienen murallas fuertes que puedan fortalecer nuestra fe, y a esta nos referimos a la oración, al estudio de la palabra, al compartir el mensaje e incluso al uso de nuestros talentos, lamentablemente seremos vulnerables a un mundo que hoy en día está totalmente corrompido. Por lo tanto, Nehemías sabía, y todo el pueblo, que no bastaba con habitar en una ciudad. Se necesitaban muros que pudieran fortalecer todo el pueblo. Número 2, una ciudad sin muro era simplemente una ciudad estancada, con nada valioso dentro de ellas. Cuando una ciudad era edificada y no tenía murallas, era muy probable que los ladrones pudieran entrar y robar. No había ninguna seguridad ni defensa dentro de ellas. En el punto 2 podemos encontrar que una ciudad sin muros era una ciudad que estaba estancada, que no tenía nada valioso dentro de ella. Imagina tu hogar, imagina tus hijos, que no pueda estar cercado y protegido por esos valiosos muros que le cuiden del pecado de este mundo. Así era la ciudad. Necesitaban edificar muros para que los ladrones y asaltadores no pudieran entrar y robar todo lo que tenían. El punto número 3 es que los que vivían en una ciudad sin muros vivían en constante estrés y temblor.
Nunca podían hacer nada nuevo. No se podía simplemente reconstruir el templo y poner adornos y algo bello, porque lamentablemente los ladrones podrían entrar, podrían asaltar, podrían estar en estancada con relación a esta ciudad. Déjame decirte que hoy en día, si nosotros vivimos en este mundo lleno de pecado, nuestros hijos crecen en este mundo sin ningún tipo de fortaleza o protección, serán víctimas del robo, el engaño y ser asediados por un enemigo que está acechando. La razón número 4 que envolvía a todo el pueblo a poder trabajar de manera muy concentrada en levantar los muros es que no es de extrañarse que el pueblo vivía en constante angustia y en constantes desgracias, es decir, en afrenta. Dios no solo que quiere que tú y yo seamos vencedores, sino que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, según dice Romanos capítulo 8, versículo 37. ¿Qué sería de nuestras vidas hoy como cristianos, como padres, de nuestros niños y nuestros jóvenes, sin los muros que nos protegen y que permiten que no seamos vulnerables? Analicemos la respuesta a esta pregunta en dos grandes vertientes. Número 1, la realidad social en la cual vive la humanidad. Y número 2, la condición espiritual de la iglesia hoy en día. El mundo está desprovisto de muros o pilares fuertes que salvaguarden nuestras comunidades, nuestros jóvenes, nuestros hogares, nuestros niños. Hoy en día nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer a nuestros niños, a nuestros planes y proyectos, incluso nuestras propias iniciativas de negocio, en un Dios que tiene promesas y bendiciones para ti y para mí, pero que necesita que podamos nosotros hacer la cerca que sobreguarde y que guarde nuestra fe. Por eso los valores blindan nuestro carácter. Cuando nosotros edificamos las vidas de nuestros jóvenes, de nuestros niños en valores, protege nuestra identidad y nuestra integridad, nos permiten movernos en un mundo que está contaminado y salir sin mancha algunas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde encontramos las herramientas adecuadas para construir muros fortalecidos en valores? La respuesta es en la educación. No solamente en la educación del hogar, sino la combinación, educación de hogar y colegio. Me gustaría que podamos leer una cita que está en el libro de la educación, capítulo 19, es decir, en la página 80, el cual nos habla sobre el plan divino original sobre la educación. Leamos juntos. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de sus padres recibieron instrucciones los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Debidamente dirigidas, las escuelas de iglesias serán los medios de levantar el estandarte de la verdad en los lugares donde se hayan establecidas. Pues los niños que están recibiendo una educación cristiana serán testigos de Cristo. Así como Jesús resolvió en el templo los misterios que sacerdotes y principales no habían discernido, en la obra final de esta tierra los niños que hayan sido debidamente educados pronunciarán en su sencillez palabras que asombrarán a hombres que ahora hablan de educación superior. Así como los niños cantaron en los atrios del templo, Hosanna, bendito al que viene en el nombre del Señor, en estos últimos días las voces infantiles se levantarán para dar el último mensaje de amonestación a un mundo que perece. Cuando los agentes celestiales vean que no se permita más a los hombres presentar la verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán en la proclamación de la verdad una labor que los obreros de mayor edad no podrán hacer, por cuanto su camino se hallará cerrado. De igual modo, en el plan divino de la educación, hoy en día, Cristo es el maestro, aquel que debe ser levantado y fortalecido en la educación que reciben nuestros hijos. Nosotros necesitamos reconocer
que para un mundo lleno de tentación, de confusión y tinieblas, necesitamos una educación que fortalezca a nuestros hijos y crezcan en lo que tiene que ver con valores y principios. La familia era la escuela en la antigüedad y los padres eran los maestros. Hoy queremos que nos podamos ocupar en construir esos muros que, así como en la educación, la escuela, el colegio, también espiritualmente nos ayuden a crecer. Nuestros hijos necesitan una educación que les ayude a ser los mensajeros de Dios para que en el mañana ellos sean los que proclamen el mensaje. Pero ¿cuáles son los otros muros que también necesitamos levantar? El primero que queremos estudiar es la oración constante. El primer pilar que fortalece nuestra fe es la oración. La comunicación directa con Dios puede ser y ha de ser la única salvaguarda en este tiempo. Mientras más nos comunicamos con el Señor, podemos hacer de esto el canal de fortaleza, enseñar a nuestros hijos, levantar en nuestro hogar ese altar, fortalecer en nuestro propio entorno a ese Dios todopoderoso, quien nos escucha a través de la oración. Hoy en día muchos hogares están desprovistos de este muro tan importante como es el de la oración. Para Nehemías poder avanzar y actuar, necesitó orar. Muchos de los textos del libro de Nehemías se encuentran en el marco de la oración. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 1, versículos 5 al 11, Nehemías abre su corazón al Señor. Allí expresa cuánto había el pueblo pecado y cuántos se habían alejado del Señor. Sin embargo, estaban en la disposición de volverse a Él en oración. Necesitamos orar. Necesitamos levantar esto como un pilar de fortaleza en nuestro hogar. Si tú eres un analista de construcción y piensas en qué puede hacer fuerte esa edificación que estás haciendo, y esto es hoy en día con nuestros hijos, hoy en día con nuestra familia, hoy en día con nuestros negocios y empresas, este punto en que cualquier analista puede llegar a la conclusión es que necesita un buen muro llamado la oración. Esperamos que este muro en tu hogar, en tus hijos, en tu propio entorno, hoy sea fortalecido. El muro número 2 que debemos también nosotros edificar se llama el estudio de la palabra de Dios. El segundo pilar, que el Señor nos ha dado como regalo, su santa palabra. La Biblia es nuestra guía infalible, un faro de luz que nos ayuda y nos alumbra en medio de la oscuridad. Al sumergirnos hoy en lo que tiene que ver con un mundo lleno de oscuridad, las Escrituras serán para nosotros un verdadero salvaguarda. Nos ayudará a encontrar promesas, nos ayudará a encontrar la dirección y palabras que nos ayudan a guiarnos en medio de un mundo que no tiene más que darnos sino tinieblas. Por eso, hoy en día, cuando nos ocupamos de edificar nuestro hogar, de edificar el carácter de nuestros hijos, de edificar nuestros planes y proyectos, la palabra de Dios ha de ser el punto central. Ya sabemos que en la escuela y en la familia, nuestros hijos pueden obtener materiales que fortalecerán su vida, creciendo en caracteres fuertes, allí edificados en valores. Ya sabemos que la oración ha de ser uno de los primeros pilares que nos van a fortalecer, pero tienes que saber que si solamente oras, un día dejará de hacerlo. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos hacer del estudio de su palabra, el conocimiento de su palabra, como un alimento que nos ayude a fortalecernos hoy en día. Yo sé que tú, al igual que yo, y muchas personas hoy en día quisieran tener victoria en su hogar, victoria en sus emprendimientos y ver a sus hijos crecer fortalecidos. Si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, si volvemos nuestro rostro a la palabra de Dios, entonces será fortalecida uno de los muros importantes y prescindibles para que podamos salir victoriosos. Ya tenemos 2 muros. Ahora, ¿cuál sería el tercer pilar? El tercer pilar para edificar nuestra fe es el compromiso misionero y la relación con mis hermanos de fe. Es poder compartir a otros a Cristo Jesús y la fe que hemos recibido.
Dios nos ha llamado a vivir como una isla, independientes, solos. No, Él nos colocó en este mundo y su llamado especial es que vayamos y le digamos a otros que Cristo salva. Es que vayamos e instruyamos a otros a recibir lo que hemos recibido. Por ejemplo, qué bueno es ser educados en familias cristianas. Qué bueno es que nuestros hijos puedan ser educados en los colegios adventistas. Qué bueno es que podamos seguir creciendo espiritualmente al congregarnos en la iglesia. Pero si nosotros nos quedamos callados, si no compartimos con otros el gozo de la salvación, si nosotros no compartimos a Cristo, las buenas nuevas del Señor, entonces seremos débiles. Aunque tengamos la fortaleza de la oración, aunque tengamos la fortaleza de la palabra de Dios, si no compartimos con otros, estaremos vacíos, estaríamos huecos, iríamos muriendo poco a poco. Así que dentro de los pilares que fortalecen nuestra fe está el compartir el mensaje de Dios, la comunión con otros, el compartir la fe. Nos recuerda que somos parte de un cuerpo y que como un todo debemos también actuar en favor de los demás. Pero no se queda allí. El último y uno de los más poderosos pilares que fortalecen nuestra fe es el uso de nuestros dones y talentos. No basta con tener mucho conocimiento. No basta con ser personas que recibimos, nos fortalecemos, sino que estamos llamados hoy en día a compartir al Señor. Pero lo podemos hacer no con herramientas huecas y vacías. Tenemos que hacerlo con lo que Dios nos ha dado. Él ha puesto en ti y en mí dones y talentos. Con ellos podemos servir, podemos ayudar a otros, podemos ir y extender la mano al necesitado, podemos utilizar nuestro tiempo, nuestras habilidades, todo lo que hemos recibido para que otros también puedan conocer a Cristo. El servicio no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos permite que podamos ser instrumento de la gracia divina. Nos permite que podamos hacer el trabajo que Cristo nos ha llamado a hacer. Tú y yo, hoy en día, estamos llamados a servir. Estamos viviendo en un mundo donde si nos quedamos de brazo cruzado, nuestra fe lamentablemente no va a poder permanecer. Por eso, Dios nos está instruyendo y el llamado en esta hora es que tú mismo puedas imaginar tu vida cristiana, puedas analizar cómo construir, cómo edificar esos muros, esos pilares que fortalecen tu fe. ¿Cómo puedes tú también ayudar a tus hijos, ayudar a tu entorno, a tu propia iglesia, a que pueda ser fortalecida a través de los muros que fortalecen nuestra fe? La oración, el estudio de la palabra, mi compromiso misionero y el uso de mis dones y talentos son las fortalezas que el Señor me ha permitido conocer y te ha permitido conocer para que tú también puedas fortalecer tu fe. Hoy en día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de la educación cristiana, está clara de que necesitamos trabajar, necesitamos edificar, necesitamos fortalecer nuestros hijos, nuestras vidas, nuestra iglesia e incluso nuestra sociedad. Y por eso se trabaja no solamente con el que podamos crecer intelectualmente, sino se trabaja con fortalecer el estudio de la palabra de Dios. Se trabaja con fortalecer la dependencia de Dios a través de la oración. Se trabaja con poder compartir con otros en este hermoso escenario que es el escenario de la educación. Se trabaja incluso en utilizar dones y talentos, porque gracias a un grupo de maestros y maestras que dan sus talentos al Señor, que se sacrifican muchas veces para que otros puedan aprender y son totalmente comprometidos a servir. Gracias a esto, la educación adventista, la educación cristiana, hoy en día es uno de los elementos que Dios está utilizando para fortalecer los muros, para levantar pilares que fortalecen la fe. Pero yo te pregunto, ¿cuál será hoy tu decisión? Cuando el Señor te está llamando a que tú hoy
puedas fortalecer estos pilares, puedas hacer de estos muros en tu propia vida personal, tu vida espiritual. En la sociedad vamos a trabajar en conjunto, pero en lo personal necesitas tomar una decisión. No te olvides, Jehová es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es quien hace un refugio a nuestro alrededor y nos protege en la oscuridad. Por eso, si hoy decides trabajar en fortalecer tu fe en la oración, la lectura de la palabra, compartir la fe y también usar tus talentos en el servicio, el Señor te bendecirá. Yo quiero que oremos en este momento. Y es en nuestra oración que podemos hacer cual Nehemías, decirle: Señor, dame la victoria. Ayúdame a fortalecer mi fe. Ayúdame a poder ser la persona que tú quieres que yo pueda ser. Haz esta oración conmigo allí donde estás. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos poder estudiar cómo tener esos pilares que fortalecen la fe. Oh Señor, he aquí, yo sé que hay personas que están seriamente orando y diciendo: Señor, ayúdame a poder tener las herramientas adecuadas para poder forjar un carácter en mis hijos, un carácter forjado en valores. Por eso, oh Padre, aquellos que hoy oran para que sus hijos crezcan fortalecidos, permite que ellos entiendan que la educación, tanto en el hogar, en la iglesia, como en la escuela, son esenciales. Y que nuestros colegios adventistas puedan seguir creciendo, puedan seguir siendo fortalecidos para seguir siendo de bendición a muchos estudiantes, y que pueda tú, Señor, proveer para que sean colocados en los lugares donde estas personas oran, para que haya un colegio donde también sus hijos puedan encontrar esas herramientas de valores para seguir creciendo. Pero también, Señor, yo quiero pedir por aquellos que hoy oran seriamente diciendo: Señor, ayúdame a volver a la palabra de Dios. Ayúdame a volver a la oración. Ayúdame a volver al compartir al Señor, a dar mis talentos para Dios. Que estos pilares fortalezcan la fe y que en el nombre de Cristo Jesús, cuando tú vengas pronto, nos encuentre fortalecido en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.